El gobierno que ha formado Sánchez demuestra que no confía en la coalición sellada por el PSOE con Unidas Podemos. El número desproporcionado de ministerios solo tiene como finalidad diluir la cuota de Iglesias y sus compañeros de partido y hacer bien visible el hecho de que Unidas Podemos es un cuerpo extraño en la mesa del Consejo de Ministros. No es un ejecutivo con un especial peso político, más bien Pedro Sánchez ha renunciado a la calidad para ganar en cantidad y sobre todo en fidelidad interna. Esto decía el editorial del diario ABC el día 12 de enero. Hoy veremos a ver qué opinan los contertulios. Analizamos las claves del gobierno recién investido entre PSOE y Podemos. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Zon Politicón. Bien, para tratar el tema que nos ocupa, hoy contamos con la mesa de los habituales. A mi derecha, Carlos Maham, politólogo y sociólogo. Gracias por estar aquí de nuevo. Gracias por invitarme. María Gómez, gracias por estar aquí, politóloga. Muchas gracias. A mi izquierda, Javi Ramírez, candidato a la alcaldía del Puerto de Santa María. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Fran. Y en último lugar, Antonio Mesa, secretario de Formación de la Juventud Socialista de La Rinconada. Gracias por estar aquí de nuevo. Muchas gracias, Fran. Bien, empezamos con el minuto de apertura, como ya sabéis, la misma pregunta para los cuatro invitados. Yo os quiero preguntar, en relación al monólogo que he hecho anteriormente, ¿cuál es vuestra postura o qué destacaríais o valoráis del gobierno PSOE Unidas Podemos? Empieza Antonio. Para mí la valoración es positiva. Estamos viendo medidas sociales que están impulsando este gobierno, como la subida del salario mínimo interprofesional, la subida del sueldo de los funcionarios, la revalorización de las pensiones y ahora también la ley de eutanasia, que a mí me parece que es un buen síntoma de una sintonía entre los dos partidos del gobierno y también es un síntoma de compromiso, del compromiso que adquirieron estos partidos para las elecciones y que estamos viendo reflejado actualmente. Con respecto también a lo que mencionamos, a lo que hablamos de los ministerios, yo creo que es positivo que haya más ministerios. Para mí, más ministerios significa más especialización, no unos grandes ministerios que abarquen mucho, sino ministerios que abarquen menos y que puedan volcar más su labor en la tarea. Ya Pedro Sánchez subió el número de ministerios cuando llegó tras la moción de censura al gobierno, pasando del 13 a 17, y me parece que en el momento actual en el que estamos viviendo, el hecho de que se vayan ampliando los ministerios me parece algo positivo para la democracia. Gracias, Antonio. Javi. Bueno, yo creo que también la valoración es positiva. Estamos ante el primer gobierno de coalición de la historia de España, eso ya es algo positivo. Y un poco confrontando con el monólogo que has dicho, bueno, pues creo que no es tanto la finalidad de diluir esa cuota, como has explicado, sino que creo que la estrategia está clara, que es que cada partido pues tenga sus competencias ministeriales bien definidas. Entonces creo que bueno, que ya hemos visto otros ejemplos de elevar el número de ministerios, como en el caso de Felipe González, y creo que la función es clara, que el Podemos tenga su trabajo específico en ciertos ministerios y que el PSOE mantenga lo suyo. Perfecto. Gracias, Javi. María. Yo creo que en principio es curioso que tengamos en nuestro país un gabinete de 23 miembros. Es algo novedoso y que causa también cierta reticencia por el coste económico que supone. En mi opinión, yo creo que habría sido más apropiado que hubiesen formado un equipo más pequeño, pero eso traía como consecuencia lógica que Unidas Podemos también pudiera no apoyar el gobierno, lo que ha sido una respuesta desesperada a la vez que inteligente por parte del PSOE. Gracias, María. Carlos, ¿tú finalizas el minuto de apertura? Yo creo que hay que destacar dos cosas fundamentales. En primer lugar, el número de vicepresidencias, que en un principio se pensaba que iban a ser 3, después se quedaron 4 y ya empezaron las bromas de cuántas vicepresidencias iba a dar Pedro Sánchez. Eso le quitaba bastante importancia al papel de Pablo Iglesias, creo que es intencionado. Y en segundo lugar, la capacidad que tenga Unidas Podemos de actuar dentro del gobierno. Creo que fundamentalmente los ministerios más importantes que van a tener son el de Igualdad y el de Consumo, por las competencias que tiene Garzón en la regulación de las casas de apuestas.
Y creo que hay un riesgo se comentaba en algunas fuentes periodísticas, el riesgo de burocratización que podría darse en otros ministerios que se han creado a partir de la división de otros anteriores, como es el caso del Ministerio de Universidades, que se encontraba antes con el de Ciencia, Innovación y Universidades, y el de Trabajo y Economía Social. Ahí puede haber burocratización. Gracias, Carlos. ¿Queréis matizar algo más antes de que abordemos la primera cuestión? Por mi parte. Nada, pues abordamos la primera cuestión. Vimos que tuvimos un debate de investidura un poco convulso, ¿no? Donde nuestros representantes parlamentarios tuvieron, tanto en cuanto excesos discursivos como también recurrencia al insulto. ¿Qué imagen da esto? ¿Qué imagen tiene para la democracia española en general y cómo afecta al ciudadano? María. Bueno, pues yo creo que el Parlamento es una institución que cada vez más está perdiendo su significado y nos encontramos descalificaciones tremendas como si de otro lugar se tratase. El Parlamento, en mi opinión, debe representar un espacio de consenso donde los políticos hablen y encuentren puntos en común, y no entiendo en qué momento la disposición jurídica de nuestro país deja de tener sentido en cuanto a los discursos de investidura, mociones de censura o cualquier otra herramienta. Ya no se tienen en cuenta este tipo de herramientas y pasa a valorarse solo los acuerdos que se llegan en los pasillos. Así que los ciudadanos, yo creo que tienen el derecho de informarse y por lo tanto debe ser el Parlamento la institución donde esa información llegue, el canal de comunicación. Javi. Bueno, yo creo que las posturas estaban claras, ¿no? Yo creo que a nosotros, o a mí personalmente, no me sorprendió las posturas y los insultos a los que tuvimos la ocasión de ver en el Parlamento. Creo que el PP tiene una estrategia clara, que es ser el líder de la oposición, ser más duro que Vox y recuperar ese centro, ¿no? Que es el que ha perdido. Y eso también significa un poco ensuciar el juego político. Entonces creo que... Bueno, interrumpo, ¿una posición más dura que Vox para recuperar el centro? En su discurso. Yo creo que sí. Yo creo que su discurso... ¿Cómo causa eso el PP? ¿Un discurso más fuerte que Vox pero quiere ganarse al votante de centro? Sí, yo creo que sí, que es que tiene... Para ver, el votante de centro en España se define de centro, pero su ideología yo creo que no es tanto de centro, sino se decide por una cuestión constitucional en el centro. Pero yo creo que el discurso que mantiene el mito Casado, yo creo que es más aznarista que el que Rajoy, y pienso que la función que tiene es ser duro. Vamos, el propio Aznar lo dijo, tú tienes que actuar como si ni Vox existiera ni el PSOE existiera, y eso significa elevar un poco el coste político de los discursos en el Parlamento. Entonces yo creo que la visión que se da desde el Parlamento, desde el Congreso, a los ciudadanos, es una visión negativa, porque conectas la televisión y estás viendo cómo se insultan, cómo no intentan pactar para llegar a acuerdos, y eso un poco daña la imagen del sistema de partido y de la democracia. Me pedí la palabra a Carlos. Sí, bueno, yo creo que respecto al ciudadano, lo que representa es una sociedad que comentábamos muy polarizada, desde las irrupciones de Podemos en su momento y ahora con Vox, y también una clara inestabilidad del sistema de partidos que estamos reflejando en el Parlamento. Respecto a la calidad democrática, bueno, yo creo que el Parlamento debe reflejar un espacio de debate, lo que Popper comentaba con las sociedades abiertas y las sociedades cerradas. Creo que nuestra sociedad democrática se tiene que parecer más a una sociedad abierta en la que se expresen una pluralidad de ideas, y no ayudan independientemente de las actitudes parlamentarias, que también la propia dinámica parlamentaria que Vox ya anunciaba con la formación del gobierno no ayuda, como es el caso de llevar al Tribunal Constitucional cualquier ley que aprobase el gobierno, o llamar a la movilización justo después de formar un gobierno legítimo y democrático según el orden constitucional. Entonces eso no ayuda para que la política parlamentaria sea plural y democrática. Antonio. Yo antes de empezar me gustaría matizar lo que ha dicho Javi, lo de el PP está endureciendo su discurso para recuperar el centro por Vox, supongo. Perdón, te interrumpo, ten en cuenta que la pregunta es cómo afecta al ciudadano y qué imagen da a la hora de la calidad democrática en nuestro país, en nuestro sistema constitucional. Esa es la pregunta. Es que os estáis metiendo más en la segunda pregunta que tenemos preparada sobre las estrategias. Recuerdo eso. Vale. Yo solo decirle a Javi que no creo que el PP con su estrategia está intentando recuperar el centro, porque creo que el centro
por Vox no lo va a perder. Creo que si lo pierde es más por Ciudadanos, y yo creo que lo que está intentando es no perder la derecha. Con respecto a la pregunta, yo creo que vimos un lenguaje muy guerra civilista, vimos muchos insultos, muchos improperios, desde mi punto de vista mucha falta de respeto, y yo creo que esto es consecuencia de la campaña permanente en la que está viviendo la derecha. Yo creo que para nada tiene que ver este discurso con una democracia más limpia, como a lo que tú te estabas refiriendo. Yo creo que nos estamos acercando a una situación en la que la derecha está un poquito descabezada ahora mismo, entonces está haciendo política de tuit, política de titulares, para ver qué partido de los tres va a liderar ese espacio y qué partido de los tres va a liderar la oposición. Creo que Ciudadanos se encuentra ahora mismo en un punto más diluido por el fracaso electoral, y yo creo que eso también no es buen síntoma para la democracia, porque sí sería bueno que sí existiera un partido de centro real que apoye tanto a un lado como a otro, y que eso le viene peor a la democracia española actualmente. Carlos. También pienso que hay que destacar que no solo está siendo la derecha la que está cayendo en esa falta de pluralidad y de libertad de expresión en el Parlamento. El propio gobierno, ¿no? El Partido Socialista con Unidas Podemos, con el tema de la penalización de la apología del franquismo, creo que comete un error, y lo venía diciendo Errejón estos últimos días, el tema de la introducción del Código Penal, una libertad de expresión que está recogida constitucionalmente, independientemente de que sea de acuerdo con la Constitución, limita la capacidad de diálogo de la sociedad, y que independientemente de la ideología de cada ciudadano, la expresión de libertad de esa ideología, sea el carácter que sea, debe estar permitida. Y muchas veces se pone como ejemplo Alemania, cuando tampoco es que tengamos que coger a Alemania como referencia por el hecho de ser Alemania. O sea, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y decir qué tipo de sociedad queremos ver. Y si queremos ver una sociedad en la que todo el mundo dialogue, se llegue a consenso, una cosa es no olvidar y tener memoria histórica, y otra cosa es penalizar a un viva Franco, cuando cualquier ciudadano debería sentirse libre como para poder decir eso. Vale, trataremos la cuestión de las medidas programáticas del pacto después. Pasamos a la segunda cuestión. La votación después del debate de investidura refleja un resultado que podríamos decir que el gobierno es como que está investido contra las cuerdas, ¿no? Si no recuerdo mal, tengo aquí los votos: 167 votos a favor y 165 votos en contra. Lo que viene a dilucidar que es un gobierno a priori débil en cuanto a apoyos parlamentarios. Entonces esto a mí me plantea dos cuestiones. En primer lugar, ¿cómo va a encauzar el gobierno de PSOE y Podemos la relación con los partidos que lo han apoyado? Principalmente Esquerra Republicana con su abstención. Y en segundo lugar, ¿qué estrategia va a seguir la oposición para hacer frente a este nuevo gobierno? Antonio, ¿qué opinas? Yo pienso que las aritméticas que podemos ver día a día en el Congreso son muy diversas. Ya lo vimos ayer con la ley de eutanasia, tuvo 201 votos a favor, solo votaron en contra PP, Vox, Foro Asturias y UPN, con lo cual no es tan descabellado pensar que Ciudadanos, Junts per Catalunya o Esquerra pueden ir aprobando día a día las medidas que el gobierno vaya sacando adelante. Ya veremos cómo se va desarrollando para la obtención de los votos para los presupuestos generales del Estado. A eso iba yo. Que a priori el PSOE yo creo que se sentiría más cómodo negociando con Esquerra unos presupuestos, ya que Esquerra es un partido de izquierda y socialmente puede compartir muchos más aspectos que con otros partidos. Si bien es cierto que también habrá que ver cómo se desarrolla la mesa de diálogo. También hay que mirar mucho en qué presupuestos se quieren aprobar, porque el PSOE las miras que tiene es aprobar uno ahora en 2020. Recordemos un momento, perdona que te interrumpa Antonio, que los presupuestos generales del Estado necesitan de mayoría absoluta de la Cámara, del Congreso de los Diputados. Sí. Por eso te digo que Esquerra va a ser el factor determinante a mi punto de ver, porque no creo que Ciudadanos o otro partido como Junts per Catalunya termine cediendo sus votos. Entonces habrá que ver cómo se va desarrollando esa mesa de diálogo, que a priori sabemos que por lo menos 4 personas va a estar compuesta, que será el presidente y vicepresidente de ambos gobiernos, en el que estará Pablo Iglesias. Y depende también del factor de elecciones catalanas que va a haber ahora, porque podemos encontrarnos en una situación en la que la gobernabilidad de Cataluña pase también por un tripartito de izquierda. Eso le podría aportar estabilidad al gobierno central, al gobierno de Pedro Sánchez. Sí, bien es cierto que en las últimas encuestas que estamos viendo, la mayoría sigue siendo independentista, pero aún ni siquiera se han convocado las elecciones. Queda todavía mucho camino, mucho recorrido. Creo que Puigdemont va a tener mucha importancia
a la hora de marcar la agenda política catalana, ahora tiene un altavoz en el Parlamento Europeo, y hasta que no se vaya desarrollando, como te he dicho, esa mesa de diálogo, creo que no vamos a poder ir hablando de presupuestos. Sí, como también he comentado, que el PSOE lo que quiere, los presupuestos primero que quiere sacar son ahora para 2020, después del verano, con lo cual a lo mejor tenemos sorpresa y después del verano tenemos presupuestos. Carlos me pedía la palabra. Sí, yo estoy de acuerdo con Antonio. También creo que la aprobación de los presupuestos va a depender fundamentalmente del papel de Esquerra. El acuerdo entre Esquerra y el gobierno, creo que hay que destacar dos cosas fundamentales. El tema de que al final del acuerdo decía que las medidas que se materializasen tendrían que ser sometidas a acuerdo en forma de validación democrática en una consulta a la ciudadanía de Cataluña. Y en segundo lugar también decía que los acuerdos que se llegasen a cabo tendrían un apoyo amplio de la sociedad catalana. Claro, esto es delicado porque un apoyo amplio de la sociedad catalana, cuando tienes una sociedad tan polarizada y dividida en dos partes, pues es complicado. Independientemente de eso, también va a depender, como ha dicho Antonio, del clima preelectoral de Cataluña, que va a marcar la agenda, y que independientemente de la agenda social que pueda tener Esquerra en su programa, el independentismo y la situación catalana ahora mismo está por encima de cualquier otro tema. Javi. Bueno, yo también coincido con los dos compañeros. Creo que la postura del gobierno va a ser la de dialogar, creo que esa va a ser la pieza clave, y como ha comentado Antonio, con la ley de eutanasia, pues bueno, pues se ve que el gobierno puede tener una amplia mayoría que se refleje, ¿no? Esos 167 que apoyaron la investidura. Creo que esto ya empezó desde la moción de investidura. El diálogo que utilizó Pedro Sánchez cuando iba a ser investido ya cambió un poco, difería un poco de la anterior sesión, y sobre todo central, bueno, el factor yo creo clave, que es lo que ha comentado Carlos, de las elecciones catalanas. Si Esquerra consigue tener una amplia mayoría frente al PDK, o si consigue sacarle bastantes votos al PDK, pues podremos ver que hay un gobierno estable. Yo dudo de un tripartito en Cataluña, lo dudo porque no creo que Esquerra esté dispuesto a formar gobierno con el PSOE, pero a lo mejor sí puede darse la casualidad de que Esquerra y Podemos consigan hacer un gobierno en coalición y apoyos puntuales del PSOE. María, me pedía la palabra. Yo creo que al final es evidente que el gobierno quiere dialogar, o sea, eso lo damos por hecho, porque el gobierno lo que quiere es mantenerse estable. Entonces vemos que la batuta la va a tener un partido que se ha abstenido, que ni siquiera le ha dado apoyo. Y yo creo que también la abstención ha querido decir, con la abstención lo que ha querido decir Esquerra es realmente ya veremos qué pasa. Es una forma también de guardarse las espaldas. Sí, y tanto te apoyo como te puedo retirar el apoyo. Claro, y de que vemos que la postura de Rufián con los presupuestos generales del Estado ha ido variando. En cuanto se finalizó la sesión de investidura, lo que se comenzó a decir fue no vamos a apoyar los presupuestos generales, y se dijo, bueno, pero es que os necesitamos, y ya han cambiado, bueno, según cómo vaya la mesa de negociación. Entonces, lo principal ahora mismo está en la mesa de negociación y el gobierno depende de eso, y yo creo que lo de la figura de Puigdemont, como habéis dicho, va a ser esencial. Antonio, ¿qué quieres decir? Lo que has estado comentando de que Esquerra, la abstención es como un guardarse las espaldas, te apoyo, pero ya veremos, es lo que pasó tras la moción de censura. Esquerra apoyó esa moción de censura, pero después, a la hora de sacar unos presupuestos, presentó una enmienda a la totalidad, no la retiró, se votó junto a las del PP, Ciudadanos y demás, y ya vimos lo que pasó, no se aprobaron esos presupuestos. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, María, Esquerra está a la espera de ver qué es lo que va a ir pasando con lo que ya he comentado, con esa mesa de negociación. Yo creo que también va a ser fundamental el papel de la oposición, como ya he dicho antes, no creo, o sea, todavía no hay un líder de la oposición claro, porque tenemos a Pablo Casado intentando elegirse como el líder de centro, derecha. Por mayoría parlamentaria. Por mayoría parlamentaria es Pablo Casado, pero PP. después la oposición, ¿quién realmente la ejerce? La ejerce quien es, digamos, es el azote del gobierno. Porque ahora mismo vivimos en un entorno en el que, o sea, en un momento en el que el entorno de la política está muy mediatizado. Pues de ahí arrastro lo que decía antes de la política de tuit y la política de titulares. Sin ir más lejos, podemos ver las declaraciones del PP y de Vox contra la ley de eutanasia,
en la que están hablando de que es una forma de... O sea, el PSOE lo que busca es abaratar costes con esta ley. Entonces estamos viendo cómo no hay un papel claro de líder de oposición, aunque parlamentariamente sea el PP, yo creo que el partido de Vox, y ya no solo Abascal, sino el partido en general, es el que está intentando ejercer como una oposición más dura, más fuerte que la del PP, y es lo que arrastra al PP hacia la derecha, como comentó Javi. Ya Antonio lo ha hilado. ¿Cuál es la estrategia o el papel que debe seguir la oposición? Si entendemos por líder de la oposición a Pablo Casado y al PP, pero también a Vox y luego a Ciudadanos. Carlos. Bueno, sí, como ha dicho Antonio, no consiste en tener la mayoría parlamentaria, sino en tener capacidad de marcar la agenda política y de poner ciertos temas en la mesa. Es lo que hablaba Podemos cuando surgió, ¿no? Eso de ocupar la centralidad del tablero, en el sentido de ocupar posiciones mediáticas y de que se hable de ciertos temas que antes no se hablaban. Lo hizo Podemos en su momento con los desahucios, lo está haciendo ahora Vox con el PIN parental y con otros temas que está marcando la agenda. Es lo que en ciencia política estudiamos con la COS, de eso de el no pienses en un elefante, de la obra que escribió sobre el Partido Demócrata y el Conservador, pues se podía aplicar perfectamente al tema de Vox, de cómo está obligando al PP y en general al resto de fuerzas parlamentarias a hablar en los mismos términos y a hablar en el espacio discursivo que quiere, y no consiste tanto en la fuerza parlamentaria sino en esa capacidad para marcar la agenda política. Antonio. Yo coincido con lo que estabas hablando, Carlos, el hecho de poner en la agenda política y en el centro mediático ciertas medidas en las que, como el PIN parental, Vox se siente cómodo realmente hablando de eso. Cuando se está hablando del PIN parental, Vox, no, como ya digo, no se siente incómodo, se siente bastante cómodo porque es un terreno en el que él mismo lanza. Entonces está mucho en los medios, en cómo los medios le dan cobertura a esa información. Que parte, perdón que te interrumpa, Antonio, parte de la vida política / parlamentaria de Vox depende de su visibilidad en los medios de comunicación. Claro. Yo creo que esa estrategia es la que está perfilando Vox, es decir, son 4 años de legislatura, como que el partido y los representantes no quieren quedarse encerrados dentro de las instituciones, sino que quieren volver a la visibilidad que le dan los medios de comunicación. Y las redes sociales, porque estamos viendo como a Vox se le ha cerrado la cuenta de Twitter durante X días, y el espacio legal que Twitter te permite tener una cuenta cerrada creo que son 8 días. Entonces Vox salió mandando un escrito a Twitter el día antes que se la devolvieran, muy, muy duro, pidiendo que le devolvieran la cuenta. Claro, porque sabían que al día siguiente se lo iban a devolver. Claro. Ese es jugar con los medios, jugar con las redes sociales, jugar con los tiempos. Y yo creo que ahora mismo es lo que estamos viendo, una política de medios, se establece una comunicación política en un espacio mediatizado, y Vox sabe aprovechar eso. Entonces aprovecha esa ventaja que tiene para poner discursos en el centro en los que se siente cómodo, y sabe que incomoda a sus rivales, sabe que el PIN parental incomoda mucho al PP, y que esta cuestión en concreto, que yo creo que es la que más podríamos recalcar ahora mismo... Porque busca, hablando del caso concreto del PIN parental, Vox busca que el PP se posicione, más que los partidos de la izquierda. Claro, supongo. no, busca que el PP se posicione en el mismo espacio ideológico que él. Entonces busca que compartan el mismo espacio, pero Vox ser más radical, y ahí es donde arrebatarle esos votos al PP. Vale. María. Yo creo que también es importante destacar que Vox, al no tener una base de votantes consolidada, es lo que hace que tenga que sacar esos temas a la agenda. Evidentemente, si Vox saca temas como el PIN parental, PP y Ciudadanos quedan relegados a una segunda posición en el que solamente pueden situarse dando la razón, pero no quitándola, porque al final el votante de derecha se te va. Entonces yo creo que ahí hay dos posturas, porque nos estamos centrando mucho en PP, pero también nos estamos olvidando de Ciudadanos. Sí es cierto que Ciudadanos ha ¿Tiene sacado... posibilidad real Ciudadanos con 10 escaños de erigirse como el líder de la oposición? Claro, no, evidentemente no es el líder de la oposición. ¿Pero tiene posibilidad? No, ¿Podría? no, o sea, yo creo que no, evidentemente, pero sí es cierto que no tenemos que olvidarnos de un partido que ha sido y que es muy importante en la escena política española. Evidentemente, Ciudadanos ahora mismo creo que está cometiendo un error en el momento en el que se va Albert Rivera, y después de meses todavía no han encontrado un líder. No se ha hecho un congreso en el que se elija un líder. Entonces, Inés Arrimadas ahora mismo está quedando simplemente como
aprendiz de Albert Rivera, que va detrás de Albert Rivera y que simplemente están repitiendo un mismo discurso y que van a repetir una misma estrategia. Una estrategia que les ha llevado de tener muchísimos escaños a 10. Entonces es como que evidentemente tienen que hacer algo y no están llevando temas a la agenda, no están eligiendo líder. ¿Qué está pasando con Ciudadanos? Yo creo que es interesante. Javi. De hecho, yo coincido contigo porque yo creo que Ciudadanos se perdió en ese posible sorpaso que se le podía dar al PSOE y creo que se ha quedado anclado ahí y no cambia la estrategia. Yo cada vez que veo a Inés Arrimada o al personal de comunicación de Ciudadanos intervenir en los medios de comunicación, siempre utilizan un discurso agresivo, un discurso en contra del PSOE, cuando realmente son un partido que ha perdido muchísima fuerza política, que tiene 10 escaños ahora mismo y lo que mejor le convendría es volver a recuperar esa esencia de los primeros años. Entonces yo creo que anda un poco perdido. También han registrado en el Congreso de los Diputados esa marca de Mejor Unidos, que puede ser una copia a Unidas Podemos, porque incluso tiene un corazón, y yo creo que sería, para Ciudadanos, yo creo que sería la desintegración completa del partido, porque al final acabaría solapado por el PP. Y en cuanto al tema de que habéis estado hablando sobre Vox, sobre el PIN parental, yo creo que es mediático, como ha comentado Antonio, porque la mayoría de las comunidades en las que Vox y PP discuten, al fin y al cabo tienen que pactar para aprobar los presupuestos. Está pasando en Madrid. En Madrid es necesario en la comunidad que Vox apoye al Partido Popular, y esto pasa por aceptar las exigencias de Rocío Monasterio. Carlos. Sí, bueno, estoy de acuerdo con Javi. Tampoco pienso que el Ciudadanos entre en coalición con el Partido Popular sea electoralmente rentable. En general no soy muy amigo de las coaliciones y no me quiero imaginar un escenario en el que Unidas Podemos se rompiese y se fragmentase en Izquierda Unida y Podemos. Lo mismo me pasa con Ciudadanos. En el momento en que entre con el PP creo que ya no podría separarse. Pienso también que el PP se tiene que acercar, al contrario de lo que ha dicho Javier antes, a una posición más moderada, porque precisamente ahí es donde tienen el espacio político tradicional y se tendría que parecer más al Partido Popular Vasco, a las posiciones de Alfonso Alonso, de Borja Semper, que ha dimitido recientemente. Sí. Ese es la más moderada del partido, más que lo que está defendiendo Pablo Casado en la actualidad. Y por último también el tema del PIN parental, también hay que destacar la capacidad que ha tenido Vox de trasladar un tema de comunidad autónoma al ámbito nacional, porque lo estábamos diciendo, ese debate se estaba dando en la comunidad autónoma y sin embargo toda España se ha puesto a hablar del PIN parental, o sea que hay que destacarlo también, esa capacidad. María, ¿querías hablar? Sí, porque yo creo que también, al hilo de Javi y Carlos, evidentemente PP se encuentra ahora mismo en la tesitura de o me voy más a la derecha o me voy más al centro. Entonces, yo lo que creo es que el ciudadano también tiene que ver unas posiciones claras de los partidos. Ahora mismo en un sistema tan polarizado, lo que necesita el ciudadano más que nunca es ver que el PP claramente tiene una estrategia y el líder de la oposición no la está teniendo, porque se muestran posiciones rudas por parte de PP en cuanto a Vox, pero también intenta irse al centro, entonces ocupar ese espacio en el que ahora mismo quiere abarcar mucho, pero ya los partidos no pueden abarcar tanto. Entonces es complicado. Antonio. Yo quiero decir algo que hemos estado hablando antes, de si Ciudadanos se puede convertir en el líder de la oposición. Yo creo que sí. ¿Sí? Hay debate. Vale. Debatimos aquí. Vale. Yo creo que sí puede, porque aunque tenga 10 diputados y tenga un número minoritario, sigue teniendo grupo parlamentario, sigue teniendo voz en la Junta de Portavoces, sigue teniendo ese poder que le da un pequeño altavoz, sigue siendo centro en los medios siguen teniendo en cuenta Ciudadanos, como no pasó con UPyD tras su caída. El UPyD desapareció de los medios, mientras que Ciudadanos sigue. Y sigue siendo muy importante en muchas comunidades autónomas en las que forma gobierno con el PP, con lo cual sigue teniendo también ese altavoz que en comunidades autónomas sí puede llegar a un espacio mayor, que a lo mejor se puede hacerlo desde el Congreso. Y yo creo que sí puede terminar eligiéndose. Es verdad que a Inés Arrimadas creo que le falta liderazgo todavía y que es una línea muy continuista, pero que puede surgir a lo mejor algún varón territorial o algún líder
que sí pueda ejercer ese papel de oposición. Lo tiene complicado, pero yo creo que sí puede llegar a hacerlo. Y con respecto a lo que estamos hablando de la marca de Mejor Unidos, es verdad que a Ciudadanos electoralmente puede que no le venga bien, pero Ciudadanos lo necesita. Su representación en Galicia y en el País Vasco ahora mismo es 0. Entonces, con esa marca sí que puede colar algún diputado, porque sus expectativas electorales ahora mismo son muy bajas. Entonces, lo más seguro es que por separado no consiga representación ninguna. A lo Mejor Unidos sí. Y eso ya no es solo esa representación parlamentaria que quede dentro de una coalición, sino es la financiación que recibiría consiguiendo esa representación que a priori solo no puede conseguir. Y ahora mismo encontramos que Ciudadanos perdió 47 escaños y perdió una gran financiación tras las últimas elecciones, y que necesita de esa financiación y que autonómicamente puede intentar conseguirla. Yo creo que María por alusión, ¿no? Bueno, yo creo que realmente, evidentemente, si nos ponemos a hablar de quién puede ser el partido de la oposición, pues puede ser cualquiera que esté en el Parlamento. Por lo tanto, sí, puede ser Ciudadanos, claro, pero el problema está en que ahora mismo, después de que se haya constituido un gobierno, Ciudadanos no está ocupando ese espacio de la oposición. Si viésemos que Ciudadanos fuese un partido de la oposición, estaría siendo muchísimo más importante su figura, y no lo está siendo. Es un espacio muy hipotético, en el que sí se puede algún varón autonómico situar al mando del partido, claro, pero ¿hay alguno que se vaya a poner al mando? ¿O todo el mundo está yéndose a Inés Arrimadas? Os dejo libertad. No todo el mundo se está yendo a Inés Arrimadas. Es más, hemos visto como estos días atrás se ha lanzado un manifiesto en Ciudadanos en favor de Inés Arrimadas y se ha tenido que retirar porque han aparecido nombres que no la apoyan, como un varón, por ejemplo, Igea en Castilla-La Mancha. Nombres cercanos a Igea han aparecido en ese manifiesto, incluso Santiago Abascal ha aparecido en ese manifiesto, y se ha tenido que retirar, con lo cual no es tan descabellado que a lo mejor se haya una oposición a Inés Arrimadas que consiga hacer una oposición. Es muy idílico que Ciudadanos pueda llegar a tener una oposición real en el Congreso. No creo que todo partido pueda hacerlo, no creo que Teruel existe, el BNG, el Partido Regionalista de Cantabria, con un diputado puedan llegar a ejercer una oposición. Pero sí que pienso que en un espacio, como he comentado, tan mediatizado, si Ciudadanos sabe ponerse en el centro y sabe impulsar y poner en la agenda medidas en las que se sientan cómodos en los debates y en los que puedan ser ellos el centro y ser quien tenga la batuta, sí puede ejercer una oposición. ¿Que es muy idílico y es muy complicado? Sí. ¿Que con Inés Arrimadas, si sigue una línea continuista de Albert Rivera, no lo van a conseguir? También, pero la posibilidad real está. Bueno, pero yéndome a la pregunta que hacía Fran, de cuál va a ser el papel o la estrategia que deben seguir los líderes de la oposición, evidentemente es PP o es Vox. O sea, me olvido de Ciudadanos. Ahora mismo, quizá dentro de unos meses no, pero ahora mismo me olvido de Ciudadanos. Y luego, respecto a la coalición también, lo que te quería comentar era que evidentemente hay una diferencia muy importante entre que se unan partidos como Izquierda Unida y Podemos, que como que se una cualquier partido y un partido tradicional, como puede ser PP o PSOE. Como hemos visto en Navarra con Navarra Suma, que ha funcionado y que han ganado las elecciones en Navarra y que han ganado... Yo no estoy diciendo que ganen las elecciones, pero evidentemente un partido a nivel nacional, estoy hablando de coaliciones a nivel nacional, si cualquier partido se une a un partido tradicional, el partido tradicional por su base de votantes se va a comer al otro partido. Es imposible que, como estaba diciendo Carlos, se desligue. Una vez que pasen las elecciones para las que se van a coaligar, ya no va a haber esa separación, no puede haberla, porque es que se hunde, se hundiría. Pero es que nadie ha hablado de que PP y Ciudadanos se vayan a hundir para unas elecciones generales. Estamos hablando de que se pueden unir para unas elecciones vascas, y las catalanas, ¿no? Y las gallegas también, ¿no? Y gallegas, en las tres, como ya han hecho en Navarra, en las autonómicas en Navarra y en las generales en Navarra. En las autonómicas en Navarra, Navarra Suma ha ganado las elecciones aunque no gobierna, y en las generales, esas marcas de Navarra Suma, ha ganado también las elecciones allí, con lo cual no parece que le vaya tan mal. Es más, en las últimas encuestas, si las vemos de Electomanía, vemos como una unión de Galicia Suma o Mejor Unidos, como se llame, que todavía no parece que va a ser Mejor Unido, le dan una mayoría absoluta, mientras que por separado Ciudadanos no consigue escaños y se quedaría el PP a un escaño de la absoluta, que es el que tendría Vox. Quiere decir que a lo mejor las coaliciones a nivel autonómico sí funcionan. Nadie ha hablado de una coalición a nivel general. Entonces sí que es verdad que a nivel general, si Ciudadanos
se decide ir en coalición con el PP, sí que es un suicidio político porque tiene unas bases muy fuertes, pero a nivel autonómico estamos viendo que a priori les ha funcionado. Y según las encuestas parece que en Galicia también les puede funcionar. Ya veremos cómo se desarrolla eso. De todas formas, la coalición no se ha cerrado. Ninguno de los dos partidos ha dicho que es... Bueno, Ciudadanos la ha propuesto, pero todavía no ha dicho que sí final, ni tampoco el PP. Tal vez esa coalición ni se llegue a dar. Vamos a que abrir yo un creo, poco... yo creo personalmente que no se va a dar. Vamos a abrir un poco el careo, Javi. Javi, yo- después Carlos, ¿vale? Yo ayer, o antes de ayer me parece, escuché a Maroto hablando del tema y lo estaban tomando bastante en serio. Y el primero que puso encima de la mesa el tema de que pudiesen ir en un pacto nacional fue Albert Rivera, ¿vale? Sí. En la en la anterior sesión de investidura, cuando fracasó es el último requisito que tuvo. O sea, que se ha puesto por parte de Ciudadanos. Yo pienso, igual que María, yo pienso que un pacto de PP con un Ciudadano, yo creo que sería el declive, acabaría absorbido totalmente por el Partido Popular y por su estructura. Sin embargo, yo creo que es importante tener en cuenta y analizar el resultado que Ciudadanos saque en las elecciones catalanas. Sí, van por separado. Si vas por separado y consigue mantener el resultado que tiene hasta ahora, pues mantendría un buen número de votos posible. Si ese número desciende, entonces yo creo que no le quedará otro remedio que intentar buscar otra salida. La salida que están planteando esa coalición, yo personalmente Pero es que pienso que esa sería coalición perjudicial. ahora mismo se planteó a nivel general, Iba pero ahora Carlos, mismo es Antonio, autonómica. Es que Sí, se está matizando. matiza. Yo no he dicho en ningún momento que esa coalición vaya a ser a nivel general, sino que a nivel autonómico se ha dado, porque a nivel general no se ha llegado a dar, a nivel autonómico se ha dado y ha funcionado. Yo no estoy diciendo, yo estoy de acuerdo con que si se hace a nivel general, Ciudadanos quedaría absorbido dentro del PP, pero si se hace a nivel autonómico, Tenemos que tener en cuenta que la implantación territorial que tiene el PP en España es muy fuerte. y más en Galicia. Y es Y muy más en fuerte, Galicia, Antonio, ¿eh? pero es muy fuerte en Galicia el PP, Ciudadanos en Cataluña, más que el PP, y en el País Vasco ninguno de los dos es fuerte. Yo sé que la implantación que tiene el PP en España de forma territorial es muy fuerte, por eso podría absorber a Ciudadanos, pero yo me remito a los hechos de que una coalición de tres, en este caso eran tres partidos, UPN, Ciudadanos y PP, ha funcionado en Navarra. ¿Por qué no puede funcionar en el País Vasco o en Galicia? Otra cosa ya es Cataluña, porque está el factor independentista que da un poquito de fuerza. Pero a nivel general, yo creo que Ciudadanos sería un suicidio político si se coaligara con PP, a nivel general. Carlos, Sí, al final el tema de las oposiciones, de la oposición, estábamos hablando a nivel nacional, lo que decía María también, el tema del número de partidos, de una oposición que puede ser ejercida por un gran número de partidos, hace que el ciudadano necesite una identificación con el partido en ciertos asuntos. Por eso el tema de que, por ejemplo, el PIN parental se asocia a Vox hace que el Vox se sitúe en la oposición como el principal opositor. Sin embargo, con Ciudadanos no encontramos ese tipo de identificación. Al final, bueno, en ciencia política hablamos de los atajos cognitivos que necesitaban muchas veces los votantes para decidir su voto, ¿no? Y en ese sentido necesitamos una serie de pasos, de requerimientos para orientar el voto, y con el tema de Ciudadanos ahora mismo está vacío políticamente y no tiene capacidad para establecer ciertos temas encima de la mesa. Antonio me vuelve a pedir la palabra. Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, porque Ciudadanos tiene un voto muy volátil, porque Ciudadanos ha ido dando bandazos ideológicos que le han ido situando más a la izquierda, más a la derecha, más al centro, y ha hecho que su votante no sea fiel. Entonces estoy de acuerdo con lo que tú has dicho. María, Yo creo también, para terminar ya un poco, que es importante que los partidos se tienen que situar para, como está diciendo Carlos, para hacer más sencilla la política a los ciudadanos. Y que evidentemente son temas muy complejos que tienen que hacerlos sencillos. Entonces, pues en una línea del 1 al 10, pues yo tengo que ser 5. ¿Y Ciudadanos ahora mismo dónde están? Yo creo que es muy complicado que los ciudadanos sepan situarlo. En cambio, yo creo que a PSOE, a Unidas Podemos, a Vox o a PP sí pueden más o menos situarlo. Pero es que Ciudadanos se encuentra ahora mismo perdido. Entonces, yo creo que eso es importante, que Ciudadanos sepa reconducir,
que ahora mismo pues lo veo complicado. Finaliza, Antonio, este apartado. Ciudadanos está perdido, Ciudadanos está a la deriva, pero Ciudadanos puede reconducirse y puede encontrar el centro. Parezco defensor de Ciudadanos, pero... No vamos a llegar a un punto en común. No vamos a llegar a un punto en común, ya que opinen ustedes qué hará Ciudadanos o qué no hará, ya iremos viendo con el transcurso de la legislatura. Bien, pasamos al tercer apartado, tercer bloque. Ya el gobierno, con la poca vida que tiene, ha llevado a cabo, implementado medidas tales como subir el salario mínimo a 950 euros, ha revalorizado las pensiones por decreto ley, está a punto de limitar los horarios de la casa de apuestas, y yo preparando el guión el domingo y estamos a miércoles, en 3 días ha salido a la luz la ley de eutanasia, que se aprobó ayer la tramitación, y también prohibir la exaltación del franquismo. Entraremos ahora en la exaltación del franquismo, ya que tú, Carlos, la has mencionado antes, a ver qué opinión hay. Pero con el poco tiempo que decía de vida que tiene, parece como que el gobierno PSOE y Unidas Podemos tiene una vocación muy alta en cumplir el programa. Ya lo que decía Julián Guita, programa. Entonces yo os hago esta pregunta, que en parte también, en mi opinión, es un poco capciosa la pregunta, pero a ver qué opináis ustedes. ¿Es una estrategia que está siguiendo el gobierno el ir implementando o focalizar su actividad solamente en el contenido programático y también haciendo gala de algo que para mí es novedoso y yo creo que no se ha visto en democracia hasta ahora, que es hacer galas de este diálogo con los agentes sociales? Ya vimos a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, salió a comentar y a comentar la subida del salario mínimo, y decía, este gobierno, este ministerio también va a hacer gala del diálogo con los agentes sociales, nos hemos reunido con sindicatos, con la patronal, con movimientos, etcétera, etcétera. ¿Qué opináis? Carlos. Sí, bueno, yo creo que evidentemente es una estrategia. El gobierno actualmente tiene necesidad de tomar ciertas medidas rápidas por 4 aspectos fundamentales. Primero, porque es muy débil en el Parlamento y con una oposición fuerte tiene que implementar medidas para mostrar que están llevando a cabo medidas políticas. En segundo lugar, ha habido durante los últimos tiempos mucho descontento social por la inestabilidad política, por el hecho de que no tuviésemos gobierno. Parece que la gente se ha quedado un poco más tranquila, ya por lo menos tenemos un gobierno, a ver qué pasa con ese gobierno. Por lo tanto, hay que paliar ese descontento social. En tercer lugar, el hecho de cumplir el programa es un tema que llevaba en el propio programa político Podemos, de legislar para que el programa fuese obligatorio por ley. Y en las entrevistas que ha realizado Pablo Iglesias, lo primero que decía era eso, que era un tema que ellos lo llevaban en el programa político y que el programa de gobierno se tenía que cumplir por ley. Y en cuarto lugar, el tema de que sea una coalición es un asunto delicado. En España no lo hemos tenido hasta ahora. Tienen que mostrar que esa coalición es estable, que se pueden poner de acuerdo y que pueden llevar a cabo ciertas medidas. Antonio. Yo creo que la clave está en que vivimos en un momento de campaña permanente. Yo creo que, en mi opinión, es que el gobierno quiere hacer todo lo posible en el menor tiempo posible, porque no sabe cuánto va a durar el gobierno. Entonces, por eso está llevando a cabo medidas más sociales, porque podemos encontrar en una situación de que cuando se intente aprobar unos presupuestos, no haya presupuestos, y como el propio Pedro Sánchez dijo, sin presupuesto no hay legislatura. Se lo dijo a Mariano Rajoy. Entonces, se vería forzado unas nuevas elecciones, y todo lo que está intentando sacar con estas medidas yo creo que es un poco un rédito electoral en un futuro a corto plazo. Ya veremos cuando se estabilice la legislatura, porque aún no han pasado ni 100 días de gobierno. Cuando haya esa estabilización, tal vez si nos encontremos con que estas medidas quedan más diluidas en un principio y se va llegando a una normalidad parlamentaria, no de bloqueo, pero sí de mayor inactividad. Todas estas leyes que se quieren llevar a cabo tienen una negociación previa, tienen una tramitación, que al principio es todo muy llamativo, pero la ley de eutanasia, ¿cuándo podrá ver la luz? Pues se está hablando de mayo, junio, pero corriendo mucho. ¿Y no creéis que esta focalización a la hora de cumplir el contenido del programa no puede ser un factor de desgaste a largo plazo? Sí, yo creo que sí. Y por eso te digo que si la legislatura es larga, ya habrá un periodo de estabilización en lo que más sonado va a ser seguramente sean los presupuestos generales del Estado. Porque es verdad que hacerlo todo a la carrera desgasta mucho. Claro. Y bueno. Sí, Lo único que quería decirle con respecto a lo que estaba diciendo Carlos, de que Podemos
una de sus bazas electorales y una de sus exigencias en la negociación ha sido que se vaya revisando el pacto. Se ha creado una comisión de seguimiento de que ese pacto se va cumpliendo. Me parece que es una medida de higiene democrática, porque sí que es cierto que tú puedes llegar a un acuerdo y después incumplirlo, como ya hemos visto en otras ocasiones, y faltar a tu palabra, como hemos visto desde Felipe González con la OTAN y en muchos otros casos. Y creo que es bueno, y creo que podemos con esta comisión implementada por Podemos o pedida por Podemos, creo que damos un paso más hacia una democracia más madura. María. Yo creo que también, o sea, siguiendo a Antonio, es que evidentemente si un gobierno, o sea, estamos diciendo que si el gobierno se va a desgastar, bueno, si el gobierno se prorroga mucho en el tiempo, ¿no? Porque, claro, eso es una cuestión muy importante. Yo creo que es importante saber que en cualquier momento el gobierno se puede romper. Entonces, también puede ser una estrategia clara la que está siguiendo el gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, para que se sepa en cuanto vayamos a elecciones, que evidentemente no estoy diciendo que vayan a ser pronto, pero puede ser dentro de un año o dos, que evidentemente llegue reforzado. Van a llegar reforzados los dos partidos, porque si se está viendo ahora mismo en una situación, vivimos en un contexto en el que los ciudadanos necesitan ver que esas políticas se implementan, es importante llegar reforzados en ese sentido. Van a decir, claro, es que estos partidos han llevado a cabo lo que prometieron. Algo que parece casi utópico en política. Yo creo que la imagen en principio es muy buena. Sí, pero en menos de 100 días, como tú has comentado antes, Antonio, que lleva el gobierno, han llevado a cabo bastante programas, bastante de los puntos. Yo creo que es algo bastante positivo y novedoso en nuestra democracia hasta ahora. Javi, ¿qué quieres decir? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Fran, y te lo dije en el anterior programa cuando te conté mi anécdota con el concejal del puerto, cuando estábamos hablando de combatir a los populismos, ¿no? Yo creo que es una estrategia clara, no solo de autolegitimación del gobierno, de decir, mira, llevamos menos de 100 días, llevamos tal tiempo y ya vamos a aprobar leyes como la de subir el salario mínimo, el cierre de la casa de apuestas, la ley de eutanasia que se está tramitando, y también acallar ese discurso que tenía tanto Vox sobre todo Vox como el Partido Popular de ese gobierno comunista, que no van a hacer nada en la legislatura, que se pelean entre ellos. Sí, al fin y al cabo lo que están mostrando es músculos. Claro, yo creo que es eso, que es su autolegitimación al principio, que es cierto que si no se llega a estabilizar esto, pues seguramente cause cierto desgaste. Sí, por la expectativa que estaba dando al principio, ¿no? De que era acumular. Entonces yo creo que tiene que llegar un momento en el que esta posición del gobierno pues se mantenga, ¿no? Se estabilice. Carlos. Sí, además que el gobierno tiene que tener la capacidad de implementar las medidas de forma moderada y transicional, de en ningún momento generar alarma social, porque cuando se formó, pues eso se decía, ¿no? El gobierno social comunista. Bueno, el hecho de que Alberto Garzón del Partido Comunista esté en el gobierno puede generar cierta crispación tanto en la derecha como en la izquierda moderada. Por eso es complejo que el gobierno tenga esa capacidad para implementar medidas de ambos programas, y que esas medidas se vean como moderadas, y sobre todo de que no lleguen aquí a liarla, por así decirlo, y a implementar una barbaridad de medidas en muy poco tiempo, que es el tiempo que tienen para gobernar, sino que sean consensuadas y de forma transicional. María, tú me pedías la palabra. Sí, yo con respecto a lo que has estado comentando los agentes sociales, sí, creo, me voy a centrar ha quedado ahora un poco en sí, el olvido, es verdad. Que siempre en un Estado yo creo que es muy importante ver el consenso entre los actores que conforman la sociedad. No solo es importante centrarnos en el Parlamento, y yo creo que el gobierno de coalición, y más me centro en el PSOE, porque lo demostró con la anterior legislatura, cuando buscaba apoyo en verano, que se reunió antes con los agentes sociales, sindicatos, patronales, etcétera, que con los partidos. Entonces yo creo que sí que le viene bien el ir buscando este consenso entre todas las partes. Así que, no sé, me parece que yo creo que al final deriva
en mi opinión. Yo creo que al final esta cergala de diálogo con los agentes sociales viene a derivar en un respaldo social ante los posibles ataques de las instituciones por parte de los partidos de la oposición y de incluso de otras instancias que en principio a lo mejor no deben meterse en política, pero que pueden lanzar sus pullitas, digámoslo así. Señalo además que también yo creo que es una forma de reforzar la postura en cuanto a las comunidades autónomas. Porque como es un gobierno que no se ha respetado desde el principio, porque se ha tomado como que no era legítimo, etcétera, lo que ocurre por parte de las comunidades autónomas que no están lideradas por partidos de izquierda es que nos están amenazando con que no van a llevar a cabo las medidas que no puedan llevar. O sea, que las que se puedan posicionar en contra no las van a llevar a cabo. Entonces, eso, que creo que es una forma... Antonio. Yo antes quería comentar lo que ha estado hablando antes María, de que las elecciones se pueden precipitar, se pueden ser pronto, que yo también lo había estado hablando. El primer paso que vemos de que lo que has comentado de las medidas ahora que para tener ese rédito electoral, ya el propio reparto de ministerios a mí me parece que es una medida de, como lo comentamos, de campaña permanente. A Podemos se le ha dejado unos ministerios más sociales, unos ministerios más llamativos tal vez, como son trabajo y consumo e igualdad. Sí, pero que estamos viendo que aunque sea llamativo también tiene peso político. Porque tiene un peso político muy importante. El Ministerio de Trabajo ha subido el salario mínimo y el Ministerio de Consumo está a punto de limitar el tan debatido cierre de las casas de apuestas. Y claro. El Ministerio de Igualdad que también tiene y el Ministerio de Universidades que va a afrontar una reforma universitaria que esperemos que sea ya definitiva. Yo creo que tienen un contenido político muy importante, pero también tienen un contenido mediático, porque por ejemplo la reforma universitaria es muy llamativa, o todo el tema que incumbe con el Ministerio de Igualdad, de violencia de género y demás, todo eso es muy llamativo y yo creo que está pensado esos ministerios para que puedan llevar a cabo ciertas medidas, tener cierta visibilidad para la hora de una repetición electoral, mostrarse como el partido social o como la izquierda social por parte de Podemos y que el PSOE sea la izquierda institucional, la izquierda de gobierno, la izquierda más moderada y que puedan compartir y convivir en el mismo espacio ideológico. Y así más o menos lo vislumbraron en el debate de investidura, ¿no? Sí, Pablo Iglesias salió diciendo vuestra experiencia y nuestras ganas de trabajar con la sociedad. El debate de investidura fue muy bonito por eso, porque se compenetraban y se compaginaron muy bien los dos partidos. La estrategia estaba muy clara, desde luego. Y se aplaudían entre ellos, vimos una unidad y una defensa férrea entre la izquierda que hasta ahora no habíamos visto. Eso para mí fue completamente novedoso y yo creo que para todos los que estábamos aquí nunca habíamos visto esa compenetración entre Podemos y PSOE en debates parlamentarios. Todo lo contrario, hemos visto una confrontación muy dura en otras sesiones de investidura de Pedro Sánchez, que ha tenido bastante. Hemos visto una confrontación muy dura con Podemos y que Podemos ha sido muy duro con este PSOE. Javi. Yo cojo el hilo de la campaña permanente y creo que el uso de ese marketing político es el que debe de asentar las bases de este gobierno. Me explico. Creo que deben de tramitar todo aquello que se está haciendo por parte de los ministerios, tiene que tener una importancia en redes sociales, ¿no? Volvemos a este discurso de combatir los populismos. Yo creo que si hacen eso de que llegue totalmente la información limpia a la ciudadanía, sería un paso bastante grande para que se refleje en el comportamiento al final electoral del ciudadano, que es ganar votos a esos dos partidos. Yo creo que eso es lo importante y lo que deben de buscar. Carlos. Sí, respecto al tema de llegar a los ciudadanos que ha dicho Javi, lo que pasa es que el asunto es complicado porque cuando abrieron el Twitter del Ministerio de Consumo, el primer tuit fue un GIF de Bob Esponja y que ha sido muy comentado, muy polémico. Entonces, ¿Box Esponja? De Bob Esponja. Vale. De Bob Esponja. Y el segundo también era un tuit con una foto de Garzón y un enlace de Tinder, como si se hubiese abierto una aplicación de citas el propio ministerio. Hay que cuidar un poco ese tema de la comunicación porque sobre todo Izquierda Unida tiene mucha tradición en Twitter con ese asunto y puede ser un desastre. Y sí, bueno, con respecto de los agentes sociales, Pablo Iglesias explicando qué era la vicepresidencia que tenía, el tema de la Agenda 2030, e intentó como relacionar los movimientos sociales con la Agenda 2030, aunque poco tenía que ver, porque decía que
que la Agenda 2030 era lo que muchos movimientos sociales habían perseguido durante mucho tiempo, ahora llegaba a las instituciones y se podía implementar una serie de medidas. Cuando realmente la Agenda 2030 es un acuerdo de la ONU de 17 objetivos, me parece, muy generales, con poca capacidad de implementación en políticas nacionales, y bueno, que realmente no tiene mucho que ver con las agentes sociales. Lo que sí es curioso es que en Podemos hemos visto, en Unidas Podemos hemos visto ese discurso más populista en el sentido de construir discursivamente al pueblo como sujeto político e intentar introducirlo en las instituciones, que siempre es complejo, pero que sí lo hemos visto en el caso de Unidas Podemos. Terminamos con María. Sí, yo lo que iba siguiendo el hilo de Terminamos Carlos. contigo. Me gustaría introducir lo que he dicho antes, esta prohibición de la exaltación del franquismo, como la vemos, como la veis, pero no excesivamente. ¿Vale? La comentamos. Que, siguiendo con el hilo de Carlos, Unidas Podemos está siguiendo una estrategia muy clara en los medios, a diferencia del PSOE. Unidas Podemos está yendo casi todas las semanas a muchos programas, cada uno de los miembros que conforman el gobierno, para explicar qué medidas, qué cosas están haciendo, cómo están trabajando. Es algo muy interesante porque esto, por un lado, le puede venir o muy bien o le puede venir también un poco regular, en el sentido de que evidentemente el ciudadano se cansa de ver siempre que Podemos estar en los medios. Y esto puede generar la situación contraria a la que pretende. Y entran en un bucle. Pero bueno, ahí ya lo veremos. Y lo he estado diciendo, contemplar en el Código Penal la exaltación del franquismo como un delito. Carlos no estaba muy a favor. Sí, no, en contra, totalmente, porque lo que tiene que permitir una democracia liberal es la expresión de, si es lo que queremos, la expresión de ideas y de una forma clara, plural, y encontrar el consenso. Podemos convencer a través de agentes sociales al resto de la población de que una posición es la que nosotros defendemos y es la que consideramos óptima. Pero la penalización y la imposición de ideas, tanto de la izquierda como de la derecha, yo creo que lo que hacen es reducir la calidad democrática de nuestro país, y lo que no debe permitir una democracia liberal es precisamente la restricción de esas libertades, mientras que ese tipo de libertades no influyan en la libertad del otro. Creo que se deberían respetar. Antonio, ¿tu opinión? Yo creo que lo primero, creo que está todo muy medido, y que esto salga en este momento, creo que poner este debate o este problema en el centro. ¿Qué trasfondo tiene? Yo creo que tiene un trasfondo de que ahora mismo, con lo que hemos estado comentando antes, de estabilidad. Yo creo que esta es una medida renovadora, pero que va a entrar dentro de una nueva regulación penal y de una reforma de un sistema jurídico, un sistema judicial, que no va a ser tan inmediato. Tipificado, perdona que te interrumpa, tipificado como delito de odio. ¿Podría ser? No lo sé. No lo sabes. No sé yo cómo lo querrá tipificar el gobierno. Estoy de acuerdo con Carlos en cierta medida, sí que creo que es cierto que limitar excesivamente el enaltecimiento del franquismo puede ser un límite bastante duro a la libertad de expresión, pero sí creo que, por ejemplo, un Viva Franco, como has comentado antes, no creo que tenga que ser delito, pero que existe una asociación, Francisco Franco, que la familia siga teniendo las riquezas que él expropió, y que se sigan permitiendo actos y presentar la bandera con el águila franquista. Eso sí me parece que, ya no por libertad de expresión y demás, sino por respeto a las familias de las víctimas, no se debería permitir. Javi. Yo estoy a favor de que se tipifique. Creo que sería un ejemplo. En Alemania estaba tipificado, incluso hay una ley de emergencia contra el auge del nazismo. Creo que es de vergüenza que un dictador haya muerto en la cama y que a día de hoy haya asociaciones que lo contemplen. Y creo que el gobierno, desde que sumó a Franco del Valle de los Caídos, lo que quiere es delimitar este tipo de exaltación. Entonces, creo que todo lo que se lleve a cabo, es verdad que un Viva Franco no creo que sea perjudicial, no puedes ir a cada individuo y decirle, mira, no digas Viva Franco, pero el acabar con las manifestaciones, con todas las asociaciones franquistas que siguen cobrando del Estado a día de hoy, yo creo que eso es primordial.
porque no podemos permitir que el segundo dictador más genocida de Europa siga siendo encumbrado por asociaciones que son franquistas y que están dentro de lo que de la idea de democracia, ¿no? María. Pues a ver, yo no es que no esté de acuerdo con Javi, pero evidentemente sí es cierto que hay que tener en cuenta que estamos en 2020 y que realmente yo creo que por un lado puede estar muy bien estas medidas, este tipo de medidas, como sacar a Franco del Valle de los Caídos o esta ley. Sin embargo, creo también que es muy importante que puede ser una forma de un posicionamiento que está teniendo el PSOE en contra de Vox. Más que memoria histórica, es centrarse en contra de un partido. Entonces, ¿hasta qué punto eso está bien? Porque realmente es porque PSOE quiere o es porque Vox lo requiere. Yo quiero introducir un elemento más a debate dentro de este contexto. Quiero recordar al filósofo Karl Popper, que se habla mucho por redes sociales también de él, y demás, que él decía, en el contexto del auge de los fascismos, que la democracia, en cuanto a sistema tolerante, no puede permitir la tolerancia de los intolerantes. Es decir, la democracia tiene que ser intolerante con los propios intolerantes. ¿Qué pensáis de esto? ¿Antonio? Yo, como he dicho antes, yo creo que ya no es por un tema de higiene democrática o libertad de expresión, sino creo que es un tema de respeto. Perdón que interrumpa, ¿podríamos considerar hoy día el franquismo como un movimiento o ideología intolerante? Sí. Sí, ¿no? Yo creo que se pudo considerar en su momento y que a día de hoy se sigue claro, en su momento sí, pero digo hoy día. Creo que sí. Yo no creo que la memoria histórica actualmente sea una respuesta contra la situación o contra Vox. Yo creo que la memoria histórica surgió muchísimo antes que Vox, ya surgió con Zapatero. Tú estás hablando, María, de que se acentúa ahora o de que el PSOE la aprovecha ahora para luchar contra Vox. Yo no lo creo, porque el PSOE siempre ha apostado por la memoria histórica y Vox puede ser un factor determinante para que se apueste más. Puede ser, pero yo creo que no. Yo creo que sinceramente el PSOE es un partido que durante la República tuvo una importancia bastante grande. Es un partido profundamente en sus bases republicano y creo que no es una medida para luchar contra Vox. Creo que es una medida para luchar por el respeto de las víctimas. Carlos. Sí, bueno, lo que comentabas del tema de Popper, la cosa es que la paradoja esa de la tolerancia, sobre todo por culpa de las redes sociales, se ha tergiversado de vez en cuando, porque lo que Popper decía, eso de la tolerancia, no se debe tolerar la intolerancia. Si eso se aplicase a España, los partidos marxistas-leninistas estarían ilegalizados. Y me parecería ridículo que nadie pudiese llevar, o sea, que se le prohibiese a alguien montar un partido con las bases ideológicas del leninismo, del maoísmo, del estalinismo. Igual que me parecería ridículo que se ilegalizasen partidos franquistas si así se quieren constituir como tal, o de extrema derecha, o el tema de fondo de partidos y la expresión. Yo creo que hay que distinguirlo de la subvención. Un Estado no puede subvencionar asociaciones que estén vinculadas al pasado, al franquismo y al régimen anterior a la democracia. Pero la expresión libre de ideas y la construcción de partidos en base a una ideología, sea democrática, totalitaria, autoritaria, como queramos llamarlo, no se debe limitar, en todo caso cuando está asociado a grupos terroristas, y de hecho para eso ya tenemos una legislación que en el momento en que un partido político se asocia a un grupo terrorista, se ilegaliza. Pasó con un par de partidos marxistas-leninistas, que ahora mismo no recuerdo, pero es que si explicamos lo de Popper, entonces quitamos gran parte de la izquierda. María. Pues estoy totalmente de acuerdo con Carlos y con respecto a lo que ha dicho de las subvenciones. Evidentemente yo no estoy diciendo que se deba subvencionar y tampoco estoy diciendo, como ha dicho Antonio, que el PSOE que el PSOE nunca haya estado de acuerdo con la memoria histórica. O sea, el PSOE ha llevado la memoria histórica por bandera, evidentemente, sí. Y no estoy diciendo eso, pero sí es cierto que la memoria histórica quizás en 2020 lo que pidan las familias de las víctimas, porque es lo que piden, es que encuentren a sus familias en las cunetas.
Eso se está Y que haciendo también. Lo de que pasa acuerdo, es que nos que- llama, lo que que se pasa está es que nos haciendo. llama tanto la atención que nos quedamos solo con el hecho de tipificar el enaltecimiento del franquismo como delito, pero esta ley o esta proposición que lleva el PSOE también incluye aumentar los fondos para la memoria histórica, para la inhumación de restos y la búsqueda de estos restos y la ayuda a la familia. Se incluye ayuda psicológica como ayuda médica y ayuda científica para la identificación de De estos acuerdo, restos. pero es que la cuestión es que lo que está saliendo y de lo que se están enterando los ciudadanos es de una ley. Y que la cuestión es que esa ley es el enaltecimiento del franquismo. Y por lo tanto, yo lo que estoy diciendo es que es mucho mejor centrar la base de la memoria histórica en En ayudar a las eso, víctimas, en ayudar a las víctimas de verdad, en encontrar soluciones de verdad. Y que es que yo el tema del franquismo es que veo ahí una doble vara, pero porque es que es lo que está diciendo Carlos, es que tenemos una doble vara porque es que con la derecha no, pero con la izquierda sí lo permitimos. Evidentemente una ha hecho mucho más daño en España que otra. O sea, pero claro, es que estamos en una situación contradictoria. Que el PSOE sí se está centrando en las víctimas y por eso va a llevar a cabo una reforma de la ley de memoria histórica en la que, como ya he dicho, va a aumentar los fondos para ayudar a las familias. El problema que es lo que llega al final a los medios y lo que se queda en la agenda, que es esa tipificación del enaltecimiento del franquismo como delito, que es uno de los elementos que yo creo que las familias también están pidiendo. Y Javi finaliza este bloque. Para finalizar, Fran, yo creo que ya mi intervención de antes ha sido lo suficientemente clara, pero yo creo que un pueblo es lo que carga a su espalda. Y ahora mismo lo que tenemos en nuestras espaldas son 40 años de una dictadura nefasta para España. Creo que hay que finalizar y zanjar esta etapa, y esa etapa no se finaliza dejando, como algunos quieren, a los muertos en la cuneta, por ejemplo, o siguiendo o permitir que se sigan manifestando en Colón o donde sean, gritando viva Franco, viva España, y con gestos fascistas. Creo que lo que está haciendo el gobierno es espectacular, desde mi punto de vista, y que tarde vamos. Yo creo que tarde vamos. Bien, pues es un tema muy controvertido, cada uno tendrá su punto de vista. Pasamos a la pregunta de cierre, empezamos contigo. Javi, ¿durará la legislatura los 4 años o tendremos que repetir elecciones en un par? Bueno, yo ¿O en menos? yo no soy futurólogo, ya te lo he dicho en otras ocasiones. No, hombre, yo creo que todo va a depender de la mesa de negociación y sobre todo de las elecciones catalanas. Si es, como te explico al principio del programa, si Esquerra Republicana consigue un amplio espectro de voto con respecto al PDK y ese es apoyado por PSOE y Podemos, pues yo creo que tendremos una legislatura a medio y largo plazo. Si no se da esta situación, pues habrá que ver las negociaciones que se establezcan entre los dos partidos. Carlos, tu minuto para la pregunta de cierre. Bueno, yo creo que va a depender de 3 aspectos fundamentales. El asunto catalán, que de momento tiene pinta de que va a seguir marcando la agenda política, cómo se resuelva la mesa de negociación y las próximas elecciones en Cataluña. La tensión que se pueda dar entre Unidas Podemos y el PSOE a la hora de seguir gobernando, de si esa coalición se mantiene estable o si surgen fracturas. Y en tercer lugar, bueno, la situación económica que venimos escuchando un tiempo, que si viene una crisis, que si no viene, que en cualquier momento puede estallar y que no sabemos cuándo, pero puede desestabilizar el gobierno y generar una crisis institucional. María, tu minuto. Bueno, yo creo que no podemos prever cómo va a ser la trayectoria de aquí a 4 años, pero sí que puedo decir que lo que se necesita es un cambio por parte de muchos actores, y esto no se va a dar de forma sencilla. Debe ser un cambio progresivo y en el imaginario de los ciudadanos y de la clase política, en el que se alcancen los consensos. Y el consenso suena como algo casi utópico en la actualidad, pero creo que se debe alcanzar. Esperemos que no tengamos que volver pronto a las urnas, que esa coalición se mantenga firme, que se lleguen a acuerdos con todos los partidos, pero que si vamos a elecciones, pues yo creo que se van a ver reforzados los partidos de izquierda. Y Antonio, finaliza tú el programa, tu minuto para la pregunta de cierre. Yo no lo sé si va a durar los 4 años. Yo lo único que sé es que España todavía no se ha roto, como ya se vaticinaba por parte de la derecha.
Yo no sé si va a durar 4 años y el gobierno creo que tampoco lo sabe yo siquiera. Va a depender mucho del contexto, como ya hemos mencionado y como también están hablando los compañeros. Y va a depender mucho, en mi opinión, de la situación de lo que suceda en Cataluña. Cataluña ahora mismo está manejando la agenda política porque es necesaria para conformar las mayorías, y el resultado de esa mesa de diálogo es lo que va a dar el resultado de esta legislatura. El gobierno ahora mismo se está preocupando por mostrar estabilidad, por mostrar unidad, pero conforme vaya pasando el tiempo y se vaya estabilizando, vamos a ver estas tensiones que Carlos también ha mencionado. Yo creo que ahora mismo el gobierno se está preocupando de encontrar unas mayorías para la subida del salario mínimo, para la revalorización de las pensiones, para la ley de eutanasia, unas mayorías de izquierda, unas mayorías de progreso, que sirvan como base de unos futuros presupuestos generales del Estado en caso de que se consigan llegar a aprobar. Gracias, Antonio. Pues ya solo me queda daros las gracias por estar aquí otra vez y acompañarme de nuevo. A vosotros, espectadores y espectadoras, muchísimas gracias también por estar ahí detrás de las cámaras. Nos vemos en el próximo programa.